Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 7, parte 2. Los versículos 3 al 5 dicen: Señor Dios mío, si de algo soy culpable, si hay en mis manos injusticia, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario. Voy a leer la Reina Valera, que dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. En estos versículos pareciera que el salmista nos está planteando una persecución injusta. El sufrimiento injusto del inocente en este mundo es algo que quizás cuesta mucho comprenderlo. Y si tratamos de entenderlo, si tratamos de comprender por qué la gente sufre, por qué hay tanto sufrimiento, por qué a esta persona le está ocurriendo esto y aquello, si tratamos de comprenderlo, quizás va a ser complejo entenderlo. Yo sé que sí hay alguien que lo comprende, hay alguien que tiene comprensión absoluta de por qué sufrimos, de por qué es necesario el sufrimiento, de por qué es necesario que el creyente viva tiempos difíciles. Ese que sí comprende las cosas es Dios, me refiero a nuestro Dios. Y Él algún día nos va a explicar sin resquemor, de manera profunda, las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Por otro lado, necesitamos ver el sufrimiento como un artífice de Dios. Necesitamos ver el sufrimiento como una herramienta de Dios para formarnos a la imagen de Jesucristo. Hay cosas en nuestra vida, en mi vida, en su vida, que lo más probable es que no comprendamos. Cosas ocurriendo en nuestra vida, cosas que han ocurrido en nuestra vida, cosas que han ocurrido en su vida y que usted dice, quizás sin reclamar, quizás con mucho temor en su corazón, y usted dice, no por qué me está ocurriendo esto, sino que ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué situación estará aconteciendo? ¿Qué se estará moviendo detrás de esto? Preguntas que surgen en medio de los tiempos difíciles, en medio del sufrimiento. Yo no puedo explicar, ni siquiera a veces podemos explicar qué pasa con nosotros mismos, por qué estamos viviendo esta situación. Pero el Señor, sin duda, va a explicar a nuestra vida aquello. Quizás lo que hoy día debiésemos entender es que a veces vamos a quedar en persecución, a veces va a ser necesario que usted y yo pasemos por un río tormentoso de crisis, de ambigüedad, de sufrimiento, de dolor, de soledad. Y Dios va a permitir estos tiempos, pero insistimos, detrás de esto está la mano de Dios formando la vasija de barro, dándole forma a esta vasija de barro que es usted y que soy yo, y Él incrustando los dedos en la vasija de barro mientras la rueda gira y mientras la vasija gira sobre su propio eje. Él va infringiendo fuerza con sus dedos para darle forma a esta vasija. Ese infringir de fuerza al que yo hago referencia son estos tiempos de sufrimiento, son estos tiempos difíciles, son estos tiempos de persecución. Si a Cristo lo persiguieron, si Cristo fue necesario que por medio del sufrimiento aprendiese obediencia, ¿cuánto más nosotros, querido hermano? Y tenemos que cobrar ánimo en esto, porque hoy día puede ser que hoy día estemos viviendo situaciones que no logramos comprender, que no logramos ponerle nombre a la situación. Pero usted y yo, que fuimos sacados de tinieblas al reino de la luz admirable de Dios, con un solo fin. Usted no fue salvado para ser salvo. La salvación no es el fin último de Dios. Usted fue
arrastrado de tinieblas a luz, usted fue hecho salvo para ser formado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Y en ese propósito eterno de Dios, las tribulaciones, los problemas, las persecuciones, son determinantes para la formación del carácter en nosotros, para ir aprendiendo de Cristo y para ir siendo ministrados en la sobrenaturalidad del Evangelio en nuestra propia vida. Los versículos 6 al 10 dicen: levántate, Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Se acuerdan que en el Salmo 6, cuando revisamos el Salmo 6, dijimos que de alguna forma el Salmo 6 mostraba la oscuridad de la noche? Bueno, el Salmo 7 nos muestra el resplandor de la luz de la mañana, por decirlo de forma figurada. Voy a leer los versículos 6 al 10 acá en la Reina Valera, que dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El verso 10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Estos versículos nos dicen que nos hacen una clara referencia al juicio de Dios sobre todo enemigo de la cruz, sobre todos aquellos que han rechazado el evangelio de la cruz, sobre todos aquellos que han rechazado la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, nos dice de forma clara que el hombre es un enemigo de Dios, que el hombre está en permanente enemistad con Dios, que el hombre no tiene una relación con Dios. El ser humano carece de algún mérito en sí mismo para poder ir donde Dios. El ser humano carece de algún mérito o de algún elemento de aceptación con el cual Dios tenga que aceptarlo en su reino de santidad y de justicia. El ser humano está apartado de Dios y, como les decía, Romanos nos dice que el ser humano es enemigo de Dios. Ahora, aquí nos está diciendo el texto: levántate, Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Vuelve otra vez el salmista a hacernos una mención de la ira de Dios. Este enojo que nace, esta ira que nace del corazón de Dios, frente a toda manifestación de pecado, frente a toda manifestación de impiedad, frente a todo tipo de rebelión. Dios es santo, santo, santo. Dios es de carácter santo, de carácter justo, de carácter recto. La naturaleza de Dios es santa y recta. Por lo tanto, este Dios santo y recto, justo y puro, castigará todo el pecado con su ira. Ahora, para Dios, lo hemos dicho otras veces, no hay diferencia entre el pecado y el pecador. Lamentablemente, esa frase de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado es una falsa frase. Eso es falso. La Biblia dice que Dios está enojado todos los días contra el pecador, porque para Dios el pecador y el pecado son una sola cosa. Y cuando este mundo se acabe, cuando el Señor vuelva, todos los enemigos de Dios van a ser lanzados al lago de fuego, que es la máxima expresión de la ira de Dios. Y Jesucristo enfrentó esa ira en la cruz del Calvario. Jesucristo enfrentó la ira de Dios que había contra mí, contra todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y Jesucristo murió aplastado en el altar de la cruz por la santa, justa, recta ira de Dios.
Y es esta ira de Dios de la que está hablando el salmista que se va a manifestar al final de los tiempos. Este enojo contra el pecado se manifestará a sí mismo en el juicio. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Apocalipsis, capítulo 20, para leer un texto que aparece aquí. En el mismo contexto de lo que estamos hablando, de que habrá juicio, de que el Satanás será lanzado al lago de fuego, los demonios serán lanzados al lago de fuego, pero todo enemigo de Dios. Y el hombre es un enemigo de Dios. El infierno no fue creado para el hombre. No fue creado para el hombre, pero mientras el hombre permanezca en esta rebeldía, en esta condición depravada y pecaminosa contra Dios, permanente contra Dios, el hombre es un enemigo de Dios. Y si este hombre no se rinde delante de la cruz, no se rinde delante del mensaje que está oyendo ahora, no se rinde delante del Evangelio, porque el Evangelio es la llave para la bóveda del cielo, para la bóveda de la revelación de Cristo. Es el Evangelio que revela la justicia de Dios imputada en el hombre y que declara justo al hombre pecador. Mientras el hombre no sea acercado a Dios por medio de la sangre de Cristo y sea hecho amigo con Dios, el hombre permanecerá separado de Dios, lejos de Dios y en una condición de total enemistad de Dios. Y esto es lo que acontecerá con ese hombre. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, muerte en la Biblia es separación, a los separados de Dios, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los que están separados de Dios, lejos de Dios y son enemigos de Dios, estarán de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, los libros, que son los libros de las obras, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los que están muertos en sus delitos y pecados, esos serán juzgados. Los que están lejos de Dios, los enemigos de Dios, esos serán juzgados. Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No importando lo que tú llamas obra buena, Dios juzgará igual, porque Dios no juzga sobre lo que tú haces, Dios juzga sobre lo que tú eres. Y si tú no estás encontrado en Cristo Jesús por medio de la fe, vas a ser encontrado sin Cristo, y todo lo que está fuera de Cristo está muerto, está separado de Dios, y todo lo que está muerto será juzgado en el juicio del gran trono blanco. Y el mar entregó los muertos que había en él, los separados de Dios, y la muerte, la separación de Dios, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no estaba inscrito por la mano de Dios en el libro de la vida. ¿Y quiénes son estos? Son los que han creído en la obra expiatoria, en la obra reconciliadora de Cristo muriendo en la cruz en tu lugar, amigo, en tu lugar, hermano. Esos son los que están inscritos en el libro de la vida. Esto es glorioso, tremendamente glorioso. Si volvemos al Salmo 7, acompáñeme de nuevo al Salmo 7. El versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David está muy claro cuando él dice conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Él no está diciendo yo soy justo por mí mismo. Él no está diciendo yo soy íntegro por mí mismo. Él está apelando a la justicia imputada de Cristo. Hay revelación, hay una noción en la mente de David de lo que significa haber sido justificado por Cristo. El versículo 8 nos está adentrando en la poderosa doctrina de la justificación, de que todo aquel que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo,
y por medio de la fe, que ha creído en la muerte de Cristo y ha creído en la resurrección de Cristo, por medio de la instrumentalidad de la fe, ha sido justificado. En otras palabras, ha sido declarado justo, ha sido declarado recto por Dios. Y no solo ha sido declarado, no es un mero título que se le da al creyente, sino que además ha sido constituido justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, somos justos en la medida que estamos en Cristo Jesús. El que está fuera de Cristo está muerto, no es justo, es chueco, es recto. No hay integridad fuera de Cristo. La integridad y la justicia la vamos a encontrar en la persona de Cristo por la magnífica obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer de los versículos 11 al 16. Yo solamente voy a hacer referencia aquí al versículo 11. En esta versión, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Está entendiendo? Vuelvo a leer. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El hombre se encuentra bajo la ira de Dios. El hombre se encuentra bajo el juicio de Dios y el hombre ha sido condenado por Dios. El hombre no va a ser condenado por Dios. Yo quiero leer en la versión Reina Valera de los versículos 11 al 16 para que contextualicemos todos los textos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador, contra el que está muerto en sus delitos y pecados todos los días. Si no se arrepiente, el pecador, el impío, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Está hablando del hombre sin Cristo, está hablando de la condición de todos los seres humanos. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nacemos bajo la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos subyugados a la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos totalmente separados de Dios, thanatos en griego. Todos nacemos condenados. Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19 dice: el que en él cree, ahora, presente, no es condenado, ahora, presente. Pero el que no cree, ahora, presente, ya ha sido condenado, pretérito, pasado. El hombre nace condenado. Cuando los predicadores te dicen esta palabra te va a condenar y fija y establece una idea futurista en tu mente, es falso. El hombre está condenado, el hombre nace y es declarado por el juez justo de la tierra pecador, delincuente. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, separados de Dios, en vuestros delitos. O sea, Dios es el juez justo del universo, el juez justo de la tierra. Considera que el hombre sin Cristo es un delincuente porque ha delinquido contra la palabra de Dios. Muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está en los pecados. Recuerda que la preposición en significa dentro de. Por lo tanto, el hombre está metido en los pecados. Él mismo es pecado. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El hombre se encuentra bajo el juicio de Dios y el hombre se encuentra bajo la ira de Dios. No podemos evitarlo. Todo hombre nacido de mujer, desde Adán hasta el último niño nacido hoy día, está en una condición separada de Dios y el juez justo del universo lo ha condenado, no lo va a condenar, lo ha condenado a las llamas eternas. ¿Por qué? Porque este hombre no puede ser recauchado, este hombre no puede ser mejorado. Nosotros no podemos cristianizar al mundo. No, el mundo tiene que nacer de nuevo. El hombre sin Cristo no parte desde un estado moribundo. El hombre sin Cristo parte de cero, de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo.
La expresión griega dice: es necesario nacer de arriba. Tiene que ser una intervención sobrenatural de Cristo en este hombre muerto. Tiene que ser Cristo penetrando por medio del poder del evangelio de la cruz, penetrando las tinieblas y dándole vida al hombre allá mismo en las tinieblas. Esto es poderoso. Por eso es que decimos que la vida de un cristiano es un milagro. Por más que nosotros podamos ver la inmoralidad de estos días y la decadencia social en la que nos encontramos, y que la gente considere lo inmoral, lo considere algo normal, que la gente considere lo decadente algo normal, que la gente considere ideologías y normas que van contra los principios de Dios, los consideren normal, y que los principios de Dios los consideren totalmente anormales, habla de la decadencia y del estado de separación en la que el hombre se encuentra, separación de Dios. Dios no la aprueba esta actitud del ser humano hoy día, de ninguna manera. Por eso Él dice: Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Querido hermano, querido amigo, basta ya de solamente decirle a los hombres que Dios es amor. Basta de eso. Dios es amor, claramente la Biblia lo dice. Pero no pasa por alto el pecado, porque Dios es santo, Dios es justo, y no lo pasa por alto a tal punto que castigó a su propio Hijo en la cruz del Calvario por llevar mi pecado, por llevar mi rebelión, por llevar mi maldad, por llevar mi ignominia, y tu ignominia, tu pecado, tu rebelión. Dios jamás pasará por alto el pecado. Usted tiene que entender, para gozar de los beneficios del perdón de Dios, necesitamos pasar por la cruz del Calvario. Y al pasar por la cruz del Calvario, nos aterraremos del espantoso dolor que significa el pecado nuestro infringido en el cuerpo de Cristo. Dios no pasa por alto el pecado. Por eso es que Dios está airado. ¿Cómo este Dios que dicen que a todos los ama y que pareciera que es puro amor y nada más? Eso es falso. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,